Muy buenos días, alumnos del quinto grado. Hoy, miércoles 13 de mayo, vamos a desarrollar nuestra sesión número 18 del curso de Ciencia y Tecnología. Este es un tema que vamos a continuar del día de ayer. Ayer vimos los ecosistemas y el día de hoy vamos a ver o vamos a hablar sobre la organización de los ecosistemas, cómo se organizan los ecosistemas. Antes de poder desarrollar este tema, vamos a recordar lo que vimos el día de ayer a través de un video. Quiero que estés atento, por favor. Como ustedes saben, en algunos lugares de nuestro planeta hay montañas, en otros hay desiertos, selvas u océanos. En cada uno de esos lugares hay animales y plantas que están adaptados para vivir allí. Imaginen un pingüino acostumbrado a vivir sobre la nieve. ¿Qué pasaría si lo llevaran a una ciudad tropical en verano? Pues seguro que se moriría. Bueno, no siempre. Algunos pueden llegar a vivir en el zoológico, por ejemplo. Pero lo que es seguro es que necesitaría acostumbrarse a vivir fuera de su ecosistema. ¿Fuera de dónde? De su ecosistema. Cada uno de esos lugares que les mencionaba, la selva, el desierto o el mar, por ejemplo, con sus temperaturas, su altura, sus vientos, se llama ecosistema. ¿Y cómo son de grandes los ecosistemas? Son de distintos tamaños. Pueden ser grandes como el mar o pequeños como el hueco de una hoja. ¿Y qué cosas hay en un ecosistema? Hay animales, plantas y muchos otros organismos. A todos estos que están vivos los llamamos bióticos, pero además hay elementos que no están vivos, como la luz, la lluvia, el viento. Los llamamos abióticos. ¿Y dónde están los ecosistemas? En muchos lugares. Cambian según el lugar del mundo en el que estén. Por ejemplo, en el sur de Argentina hay bosques con nieve, en Brasil y en África hay mucha selva. En Aula 365 Speedy hay mucho más para aprender y divertirnos. ¡No te lo pierdas! Bien, con este video hemos visto y hemos recordado nuestra clase del día de ayer, que fue de los ecosistemas, ¿no? Hemos hablado qué es un ecosistema, hemos hablado los elementos de un ecosistema, los elementos bióticos y los elementos abióticos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la organización de los ecosistemas, cómo se organizan y para qué se organizan. Los seres vivos de un ecosistema no se encuentran aislados, obviamente, sino que se relacionan entre sí. Cuando hablamos de los seres vivos, estamos hablando de los seres bióticos, ¿no? Entonces, ellos no están aislados, sino ellos se relacionan entre sí en un determinado ecosistema, ¿correcto? Estas relaciones, las relaciones que tienen los seres vivos, dan origen a los niveles de organización externa de los seres vivos en los ecosistemas. El relacionarse en los seres vivos, entonces permite que haya niveles de organización, ¿no? En un ecosistema. ¿Y cuáles son esos niveles de organización en un ecosistema? Son el individuo, la población y la comunidad. Cuando tú, ¿qué entiendes tú cuando escuchas la palabra individuo? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué idea se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra individuo? A ver, comparte tu respuesta ahí en casa. Bien, seguro tú has dicho cuando individuo no se refiere a muchas personas, ¿no? Cuando dice individuo, está hablando de un ser, no un ser, un solo ser. Se está hablando de manera singular, se referirá a un solo ser vivo. Cuando hablamos de población, ¿qué idea se te viene a la cabeza? Muy bien, de más de un individuo, ¿no? Población. De repente 10 seres vivos, 20 seres vivos, ¿no?
Y cuando hablamos de comunidad, ¿qué idea se te viene a la cabeza? Muy bien, muchos más individuos. Pues bien, ahora vamos a hablar de cada uno de estos niveles de organización externa de los seres vivos en un ecosistema. Primeramente vamos a hablar de los individuos. ¿Y acá qué observas en los individuos? Acá observas qué cosa, un pingüinito, ¿no? Individuo, un pingüinito. Qué bonito, ¿no? Bien, cada uno de los seres vivos que hay en un ecosistema es un organismo, cada uno, y presenta características que lo distinguen de otros individuos del ecosistema, como su forma, su tamaño, su tipo de alimentación y su hábitat. Bien, este pingüino tiene una forma, ¿correcto? Un tipo de forma, como tú lo puedes observar acá. Tiene también un tamaño promedio, ¿no? De este pingüino. Este pingüino también tiene un tipo de alimentación y también tiene un tipo de hábitat, tiene un lugar específico donde vivir, ¿correcto? Este individuo se diferencia, a ver si hablamos de un sapo. Obviamente un sapo tiene una forma de ser, tiene un tamaño específico, su alimentación es otra y su lugar donde vivir también es otro. ¿Me entienden que es un individuo? Entonces un individuo presenta características que lo diferencian de otros individuos. ¿Está bien? Eso es cuando hablamos de los individuos. Bien, además de hablar de los individuos, vamos a hablar del siguiente nivel de organización externa de los seres vivos en un ecosistema. Primero son los individuos, ya acabamos de hablar de ellos. Ahora vamos a hablar de la población. Cuando hablamos de población te dije, ¿qué observas acá? Más pingüinos, ¿no? Mucho más pingüinos, mucho más de uno, ¿correcto? Vamos a ver qué nos dicen de la población. La población está formada por un conjunto de organismos, conjunto de organismos de la misma especie. Acá tú ves otro tipo de animal, de otro tipo no. Todo lo que tú observas acá son pingüinos. Entonces, una población está formada por un conjunto de seres vivos de la misma especie, ¿ya? Que viven en un determinado tiempo y que viven también en la misma área geográfica. Ellos viven en la misma área geográfica, tienen un determinado tiempo también de vida, ¿no? Y viven en el mismo lugar. Los organismos de una misma población dependen de los mismos recursos. Estos pingüinitos dependen de los mismos recursos y se ven influenciados por los mismos factores ambientales y tienen altas probabilidades de interactuar y reproducirse entre sí. Cuando ellos interactúan y se reproducen entre sí, ¿qué están logrando? ¿Qué están formando? Están formando una población. ¿Está claro? Entonces, ellos necesitan tener los mismos factores ambientales para poder sobrevivir, para poder reproducirse entre sí, para poder relacionarse entre sí, interactuar entre ellos mismos. Bien, entonces ya sabemos que es una población, es un conjunto de organismos de la misma especie. ¿Correcto? Bien, entonces ahora vamos a hablar de la comunidad. ¿Qué será una comunidad? ¿Qué será? ¿Qué crees tú que es una comunidad? Te voy a enseñar una imagen. Esta imagen, ¿qué observas ahí? ¿Qué será una comunidad? No observamos solamente pingüinitos, observamos muchas especies, ¿no? Varias especies. Y varias especies forman una comunidad. Está formada por diferentes poblaciones de diferentes especies
que interactúan en un tiempo y en un lugar determinado. Obviamente, una comunidad, escúchame, es entonces, viven en un lugar determinado, tienen un tiempo, ¿no? Para vivir, y en una comunidad hay una asombrosa división de funciones entre los individuos que comparten un mismo hábitat. Funciones, y ellos, cada individuo, población o individuo que vive en una comunidad tienen diferentes funciones, ¿no? Diferentes funciones para compartir un mismo lugar donde vivir. Y así se evita que algunas especies entren en conflicto por el mismo recurso o que algunos de estos no se aprovechen. Entonces, como tienen diferentes funciones, de repente tienen diferente tipo de alimentación, ¿no? Entonces, entre ellos no se aprovecha uno de otros, ¿no? Y no hay conflictos entre ellos. Aprenden a vivir juntos. Es algo así como, por ejemplo, vamos a estos niveles de organización de un ecosistema, lo vamos a ver en lo que tú estás viviendo. Por ejemplo, un individuo puede ser ¿qué cosa? Tú mismo, ¿no? Tú mismo, yo misma, yo soy un individuo. Ahora, cuando hablamos de una población, ¿no? Población puede ser todos los integrantes de mi familia, ¿correcto? Todos los integrantes de mi familia. Y cuando hablamos de comunidad puede ser de repente tu distrito, ¿no? Todo tu distrito. Entonces, estamos viendo las diferencias entre individuo, entre población y entre comunidad. De la misma manera lo hemos hablado hasta aquí. ¿Está bien? Bien, ahora el conjunto de comunidades que interactúan con los elementos abióticos de un lugar forman los ecosistemas. Mira, fíjate bien lo que dice. El conjunto de comunidades, no se está hablando de una comunidad, sino el conjunto de comunidades, y ellos interactúan entre sí. ¿Con qué interactúan? Con los elementos abióticos. Cuando hablamos de elementos abióticos, puede ser el suelo, puede ser el clima, puede ser la temperatura, todo lo que hemos hablado. Ese conjunto de comunidades se relaciona con los elementos abióticos y esto da lugar, o sea, ¿qué origina todo esto? Esa relación originan los ecosistemas. Y al conjunto de todos los ecosistemas del planeta se le conoce como biosfera. Al conjunto de todos los ecosistemas. Ya te dije que un ecosistema puede ser muy grande o puede ser algo pequeño. Y al conjunto de todos esos ecosistemas que están dentro de nuestro planeta se le conoce también como biosfera. Quiero mostrarte esta imagen. ¿Qué es lo que observas? Observas, acá se puede observar ¿qué cosa? A una biosfera. ¿Por qué? Porque observamos un conjunto de todos los ecosistemas, ¿no? Están interactuando las comunidades con los elementos abióticos. Y dice que el conjunto de todos los ecosistemas se le conoce como biosfera. No te olvides de esta información. Al conjunto de todos los ecosistemas del planeta se le conoce como biosfera. Bien, entonces vamos a ver un organizador gráfico sobre los niveles de organización de los ecosistemas. Comenzamos con ¿qué? Con el individuo, ¿correcto? Individuo, el conjunto de la misma especie de individuos forma una población. Ahora, el conjunto de varias poblaciones de diferentes seres vivos forman una comunidad, ¿correcto? El conjunto de una comunidad que interactúan entre sí forman un ecosistema. Y un ecosistema también es conocido, cuando se relaciona con los elementos abióticos, es conocido como biosfera.
¿Te das cuenta de este organizador gráfico? Es muy importante e interesante. Vamos a ver también esta imagen. Comenzamos, mira, en un individuo que observas acá, un tipo de ave. Bien, el conjunto de estas aves forma una población, como tú lo puedes observar aquí. Ahora, este conjunto de población, juntamente con otros seres vivos, como lo observas acá, ¿qué observas? Otro tipo de animales, observas a las plantas, ¿no? Forman una comunidad. Y cuando esa comunidad, el conjunto de comunidades se relacionan con los elementos abióticos, conjunto de varios seres vivos, forman un ecosistema. ¿Te das cuenta de los niveles de organización de un ecosistema? No te olvides, individuo, población, comunidad y ecosistema. Bien, ecosistema. A continuación vamos a ver un video sobre lo que hemos hablado para que puedas ver los niveles de organización de los ecosistemas. Bien, entonces hemos visto un resumen de nuestro tema del día de hoy, que son los niveles de organización de un ecosistema. Hemos visto que los niveles de organización es un orden, ¿no? De menor a mayor. El menor porque comienza con los individuos y el mayor es porque termina en un ecosistema. Y hemos visto un dato más en el video que acabamos de ver, que la biosfera es conocida como el planeta Tierra. Bien, entonces ahora vamos a practicar lo aprendido. ¿Y a dónde lo vamos a practicar? En tu libro de actividades de ciencia y tecnología. Y vamos a trabajar la página 70 y tú vas a trabajar la página 71.
te voy a dar unos segundos para que tú puedas ir a buscar tu libro, tu lápiz para poder desarrollar. Bien, unos segundos para que puedas ir a buscar tu libro. Bien, como ya debes tener tu libro ahí en tu mesa, entonces vamos a observar, obviamente en la página 70 tienes como título los ecosistemas. En el número 1, la consigna número 1 dice, observa la imagen y completa la siguiente tabla. Te voy a invitar a ti que puedas observar. ¿Qué observas en esta imagen? ¿Qué observas en esta imagen? Bien, te doy unos segundos también para que tú puedas observar y juntos poder desarrollar lo que nos pide, porque tenemos que completar una tabla. Entonces no vamos a poder completar la tabla si no observamos. Quiero que observes detenidamente cada uno de los integrantes de este ecosistema. Bien, ya lo has observado. Bien, entonces vamos a dar lectura a lo que hay en este ecosistema. Hay pastizal, están los pastizales que son estos de acá, ¿no? Pastizales, cola de zorro, arbusto, y estas son plantas, ¿no? Acuáticas y terrestres, ¿no? También vemos lenteja de agua, la gallareta, libélula, que están ahí, mira las libélulas. Observamos también que hay un pato real y hay una rana común. Eso es lo que estamos observando, en esta imagen. Bien, ¿qué nos pide? ¿Qué es lo que debemos hacer en esta imagen? Tenemos que completar este cuadro. De lo que acabamos de observar, tenemos que escribir aquí los elementos bióticos y acá los elementos abióticos. Como hemos observado un ecosistema, vamos a observarlo una vez más. Observamos elementos bióticos y también observamos elementos abióticos. ¿Está bien? Vuelve a observar, esto lo tienes tú en tu libro de actividades. Para ti va a ser más fácil poder escribir. Bien, entonces, antes de poder escribir y lo estamos desarrollando juntos, entonces es importante que tú puedas nombrar ahí en casa, donde papá y mamá o hermanos están ahí. A ver, nombra los elementos bióticos. A ver, uno que recuerda que los elementos bióticos son los seres que tienen vida. Cuando hablamos de vida es que nacen, crecen, se reproducen y mueren. No te olvides. Entonces, ¿qué elementos bióticos observas en la imagen? A ver, nómbralos. Muy bien, yo sé que tú has dicho lo primero, ¿no? Plantas. Observamos plantas. Muy bien, escribe plantas en tus elementos bióticos. Plantas. ¿Qué más observas? ¿Qué más has observado? Aparte de las plantas. A ver, observa bien. ¿Qué más has observado? Bien. Hay también algas. Muy bien, por el agua. Algas. Muy bien. Las algas también es un ser vivo. Es un elemento biótico. ¿Qué más? ¿Qué más has observado? Bien. Hay también el pato real, ¿no? El pato real también es un elemento biótico porque es un ser que tiene vida. Muy bien. ¿Qué más has observado? Muy bien, están las libélulas. Son seres vivos, libélulas. No te olvides de colocar la tilde. Es una palabra esdrújula, ¿no? Mayor fuerza de voz es la antepenúltima sílaba. Y recuerda la clase, todas las esdrújulas llevan tilde. Muy bien, libélulas, libélulas. ¿Qué más observamos? ¿Qué otro ser vivo observamos? Obviamente, ¿qué otro ser vivo observamos en esa imagen? Muy bien,
las ranas. Las ranas también son otros seres vivos. Bien. Y por último, ¿qué más tiene vida en esa imagen? Y por último son las gallaretas. Gallaretas. Muy bien, ya has escrito eso en tu libro de actividades. Plantas, algas, pato real, libélulas, ranas y gallaretas. Hemos colocado y escrito los elementos bióticos. ¿Está bien? Ahora vamos a escribir los elementos abióticos. Los elementos abióticos. ¿Qué elementos abióticos donde están estos animales? ¿Qué dirás? Lo primero que colocaremos ahí, ¿qué será? Muy bien, el agua. El agua es un elemento abiótico, no tiene vida. ¿Correcto? El agua. ¿Qué más? ¿Qué más puedes observar? Aparte del agua, que es un elemento abiótico. Muy bien, dijiste de repente la luz. La luz. ¿Quién nos da la luz ahí? El sol, ¿no? Luz. La luz también es un elemento abiótico. ¿Qué más observas ahí que sea un elemento abiótico? Muy bien, el suelo. El suelo también es un elemento abiótico. ¿Qué más observas? Y hay uno más. El último que es el clima. Muy bien. Entonces, estos son los elementos abióticos. Hemos dado solución al número 1 de nuestro libro de actividades. ¿Está bien? Hemos dado solución al número 1 de nuestro libro de actividades. Bien, ahora vamos a continuar con el número 2. En la consigna del número 2 dice lo siguiente. Completa las siguientes oraciones. Debes completar las siguientes oraciones. Y para completar las oraciones tenemos que leer y comprender. Obviamente tenemos que completar con la información que hemos visto, que hemos estudiado, que hemos desarrollado en este tema de los ecosistemas. Todos los seres vivos constituyen los elementos. Fíjate bien, todos los seres vivos. ¿Cómo se llaman los elementos que tienen vida? A ver, 1, 2, 3. Di ahí en tu casa cómo se llaman. Muy bien, se llaman elementos bióticos. Elementos bióticos. ¿Correcto? Y eso es lo que tienes que escribir en tu libro de actividades. Todos los seres vivos constituyen los elementos bióticos del ecosistema. Estos elementos incluyen, fíjate bien, acá hay animales, insectos, hongos y todo ser. ¿Qué nos falta acá para que complete acabamos de nombrar cada uno de los elementos que incluyen los elementos bióticos? ¿Qué es lo que falta acá? Muy bien, faltan que incluyen plantas, animales, insectos, hongos y todo ser. Aparte de eso, todo ser que tenga vida, todo ser vivo, que forme parte del ecosistema. Bien, estamos hablando de los elementos bióticos. Vamos a volver a leer. Todos los seres vivos constituyen los elementos bióticos del ecosistema. Estos elementos incluyen plantas, animales, insectos, hongos y todo ser vivo que forme parte del ecosistema. Bien, ahora pasamos al siguiente grupo de oraciones, ¿no? De la siguiente oración. Todos los elementos no vivos. ¿Cómo se llaman los elementos no vivos? A ver, bien fuerte ahí en casa, dilo. Bien, todos los elementos no vivos son los elementos, muy bien, elementos abióticos. Todos los elementos no vivos son los elementos abióticos del ecosistema. Dentro de estos elementos encontramos el aire, encontramos el suelo. ¿Qué más nos falta acá? A ver, ¿qué más nos falta aparte del aire y el suelo?
nos falta el clima y el agua. Son los elementos abióticos. Todos los elementos no vivos son los elementos abióticos del ecosistema. Dentro de estos elementos encontramos el aire, el clima, el suelo y el agua. Bien, hemos completado nuestra página del libro, la página 70. Hemos completado la página 70 con el desarrollo de estos dos números. Bien, ahora te toca a ti. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Hay dos actividades que tienes que hacer el día de hoy en Ciencia y Tecnología. Lo primero, tienes que terminar de desarrollar la página 71 de tu libro de actividades. Y la página 71, ¿qué es lo que tienes que desarrollar? Vas a completar con los niveles de organización, el tema que hemos visto el día de hoy. Aparte de ello, de esta actividad, ¿qué es lo que tienes que hacer en tu cuaderno? Debes dibujar o pegar el tema en tu cuaderno. ¿Qué tema vas a dibujar o pegar? El tema que hemos visto el día de hoy. ¿Está bien? Bien, con esta actividad, entonces, estamos terminando nuestro tema de los ecosistemas. Bien, es de verdad que bonito el aprender. Sé que es muy bonito y de repente tú dirás, qué fácil, ¿no? Que sí, es fácil. Lee diariamente para que puedas tener estos aprendizajes para siempre, ¿no? No te olvides que es un ecosistema, cuáles son los elementos de un ecosistema y cuáles son los niveles de un ecosistema. Entonces, bien, te felicito, ¿no? Te felicito porque sé que estás aprendiendo, ¿no? Estás aprendiendo mucho, ¿no? Dale gracias a Dios. Y bueno, terminamos y nos vemos la próxima semana con este curso de Ciencia y Tecnología. Dios te bendiga.